Vamos a ver hoy un tema que me parece que es crucial para el ser humano, ¿no? Porque dice que las leyes morales de alguna manera están inscritas en la conciencia de la persona y muchas veces actuamos en un gran porcentaje inconscientemente. Así que de eso se trata, ver si podemos hacer más consciente la ley, por lo menos para entenderla. Después, accionar implica también una competencia de Aquí tipo están viendo el video, ¿no? emocional. No importa, déjalo. Hola Vivi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a tomarnos unos 2, 3 minutitos más para dar espacio a que se conecten todos aquellos que tienen interés de participar y largamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, transmitir o compartir alguna inquietud? Abro un pequeño espacio antes que comencemos. Vamos a comenzar el 35. Ahí está notando cruzando. Hola Tito, Hola, ¿cómo va? ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Ya saben que cualquier inquietud, si no quieren hablar o no pueden, porque a veces la tecnología no es la que uno quiere, pueden escribir por chat también. ¿Eh? Bienvenida Lari, ¿cómo te va? Bueno, Vivi, vos es la primera vez que estás en este espacio, ¿no? Sí, es la primera vez, como siempre, bueno, a la expectativa, a ver qué es lo que sucede y aprender. Un beso a Bueno, todos, a Estrella, que la veo ahí, bueno, a todos. bueno, hacemos la verdad que acá estamos todos aprendiendo. Más allá que haya alguien que expone, nosotros creemos que el conocimiento que ha brindado la espiritualidad y que sigue brindando son patrimonio de todos y en la medida que lo conocemos tenemos más posibilidades de aplicarlo, pero no es automático. ¿Eh? Conocer algo no me garantiza ser una persona distinta. Tengo que tener la emocionalidad suficiente para practicar eso que comprendo, que entiendo o que creo para que eso pueda transformarme interiormente. Y esto tiene que ver con un gran trabajo interior. Por eso vamos a comenzar entonces. Estamos ya casi en horario. La idea es que, como les digo, podamos durante 40 minutos más o menos hacer la exposición del tema. Luego vamos a dar un espacio para participar con preguntas, opiniones, inquietudes, todos aquellos que así deseen hacerlo. Entonces, dicho esto, vamos a compartir pantalla. Un poquito para atrás y no puedo. El power.
Bueno. Muy bien. Nos estamos amigando con la tecnología. La ley de justicia, amor y caridad es la última de las leyes morales que Kardec plantea en el libro de los espíritus. Vamos a empezar este momento con una pequeña oración, buscando armonizarnos, y proponemos que este espacio sea fructífero para nuestros espíritus, uniéndonos en la idea de Dios, en la idea del bien, del amor, de la caridad. Damos la bienvenida a todos los que llegan a este espacio, encarnados y desencarnados, buscando iluminar nuestro camino. Eso significa conocer más del mensaje cristiano, poder mirar nuestras sombras con mucho amor para enfocarlas y trabajar en ellas. Y así también reconocer nuestras capacidades, nuestras virtudes, para incrementarlas en favor del cumplimiento de la ley de Dios. Y unidos en pensamiento, nosotros que tenemos esta oportunidad de reflexionar acerca de las cosas trascendentes del espíritu, pedimos por aquellos que sufren y que quizás no tienen elementos racionales para entender qué les sucede. Pedimos por cada uno de nuestros hogares para afianzar en ellos armonías de paz, de indulgencia, de benevolencia, de caridad. Que este momento sirva para unirnos en la idea de la fraternidad universal, que es nuestro gran objetivo. Y así agradecemos a Dios nuestro Padre este momento abriendo de esta manera este espacio. Gracias. Muy bien. Bueno, les decía que este es un espacio público de la Asociación Espírita Tercera Revelación en el ciclo 2020, que casi nos ha obligado a ser enteramente virtual. Vamos a referirnos fundamentalmente a Kardec como la base del conocimiento de la espiritualidad superior, y vamos a hacer algunas observaciones en el caso de que haya temáticas emergentes de estas ideas que plantea Kardec hace ya más de 160 años a partir del mensaje de los espíritus que lo acompañaron. Hay un primer tema que plantea Kardec, que es justicia y derechos naturales. Y él pregunta a los espíritus: ¿el sentimiento de justicia es natural o resultado de ideas adquiridas? Y le contestan de esta manera: de tal modo es natural que os subleváis a la idea de una injusticia. Y esto nos pasa a todos los seres humanos cuando vemos algo que nos parece que es injusto. Tenemos pensamientos encontrados y interiormente queremos que se haga justicia. El progreso moral desarrolla sin duda ese sentimiento, pero no lo produce. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre, y he aquí por qué encontráis a menudo en hombres sencillos y primitivos nociones más exactas de la justicia que en los que saben mucho. Si la justicia es una ley natural, ¿a qué se debe que los hombres la entiendan de tan diferente manera y que encuentre uno justo lo que al otro le parece injusto? Es porque a veces ese sentimiento se le mezcla con pasiones que lo alteran,
como la mayor parte de los otros sentimientos naturales y hacen que se vean las cosas desde un punto de vista falso. Esto es bastante frecuente, que inclusive las polémicas, las discusiones, los entredichos o los conflictos interpersonales tienen que ver con distintos enfoques, ¿no es cierto?, de un mismo hecho, que hacen que unos crean que están en la verdad y los otros lo mismos, y ahí se genera la polémica. Pregunta Kardec, ¿cómo puede definirse la justicia? Y contestan los espíritus. La justicia consiste en el respeto de los derechos de cada uno. Una respuesta bastante simple, pero a veces no bien entendida, porque, como decimos, confundimos los derechos personales y creemos que en la medida que tengamos razón, vamos a estar siempre en la necesidad de ser escuchados, de ser valorados, de ser respetados, y esto es algo cotidiano prácticamente. Pregunta Kardec, ¿qué determinan esos derechos? Y contesta el mundo espiritual, lo son por dos cosas. Por un lado la ley humana y por otro la ley natural. Habiendo hecho los hombres leyes apropiadas a sus costumbres y carácter, esas leyes han establecido derechos que han podido variar con el progreso de las luces. Ved si vuestras leyes, aunque imperfectas, aún consagran los mismos derechos que en la Edad Media. Esos derechos caídos en desuso y que os parecerán monstruosos, parecían justos y naturales en aquella época. El derecho establecido por los hombres no está, pues... Perdón, ¿se escucha bien? Sí, yo por lo menos sí. Perfecto, gracias. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. El derecho establecido por los hombres no está, pues, conforme siempre. No reglamenta, por otra parte, más que ciertas relaciones sociales. Al paso, José Luis, que apaguen los micrófonos, todos, por favor. apaguen los micrófonos porque hay interferencia. Decíamos entonces, José Luis, apaga vos los Sí. micrófonos todos, por favor. a ver, espera un segundito. Los que tengan el micrófono. Chao. Ahora volver por el paso. Arriba, minimizan. Muy bien, retomamos. Les decía que el derecho establecido por los hombres no está, pues, conforme siempre con la justicia. No reglamenta, por otra parte, más que ciertas relaciones sociales, al paso que en la vida privada hay una multitud de actos que son únicamente de la competencia del Tribunal de la Conciencia. Fíjense ustedes que acá los espíritus
marcan bien la diferencia entre esas polémicas que surgen por la distinta interpretación de la ley divina a través de la conciencia de cada ser humano. Y pregunta Kardec, fuera del derecho consagrado por la ley humana, ¿cuál es la base de la justicia fundada por la ley natural? Cristo os lo dijo, querer para los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Dios ha depositado en el corazón las reglas de la verdadera justicia por el deseo que siente cada uno de ver que se les respeten sus derechos. En la incertidumbre de lo que debe hacer respecto de sus semejantes en una circunstancia dada, pregúntese el hombre, ¿cómo quisiera que se portasen con él en tal circunstancia? Dios no podía darle guía más segura que su misma conciencia. La necesidad del hombre de vivir en sociedad le impone obligaciones particulares. Sí, y la primera de todas es la de respetar los derechos de sus semejantes. Quien los respeta será siempre justo. En vuestro mundo, donde tantos hombres no practican la ley de justicia, cada uno usa de represalias y eso es lo que produce la perturbación y confusión de vuestra sociedad. La vida social da derechos e impone deberes recíprocos. Pudiendo el hombre engañarse acerca de la extensión de su derecho, ¿qué le puede dar a conocer su propio límite? Y responden los espíritus. El límite del derecho que reconoce a su semejante para con él, en la misma circunstancia y recíprocamente. Es decir, que cuando nosotros queramos juzgar nuestros propios derechos o el derecho de nuestros semejantes, tenemos que ponernos mentalmente en la postura de él, en la situación de él, en el contexto en que se está analizando la situación, para ver qué haríamos nosotros en ese lugar. Porque ocurre que Jesús lo plantea en otra parte del Evangelio, que no tenemos la misma vara para medir a los demás que la vara del ojo propio, como dice. ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicase la justicia en toda su pureza? Pregunta Kardec. Y el mundo espiritual responde. El verdadero justo, a ejemplo de Jesús, porque practicaría el amor al prójimo y la caridad, sin lo cual no existe la verdadera justicia. Es decir, que está poniendo el amor y la caridad al prójimo como condición sine qua non para administrar una verdadera justicia. Bueno, hay otro tema que plantea Kardec en este capítulo y tiene que ver con el derecho de propiedad. También habla del robo. Lo que sería el robo, o sea, la adquisición de algo indebidamente o apropiarse de algo que no es mío. La pregunta, ¿cuál es el primero entre todos los derechos naturales del hombre? Y contestan los espíritus, el derecho a la vida. Y por esto nadie tiene derecho a atentar contra la vida del semejante, ni a hacer algo que pueda comprometer su existencia corporal.
Bueno, esto nos remite a otros temas, como son la interrupción de la gestación mediante maniobras abortivas, la pena de muerte, que está instalada en muchos países que se dicen civilizados, la eutanasia, que con el pretexto de una muerte digna interrumpe un proceso de vida para voluntariamente interrumpirlo, aduciéndose a veces más autoridad que el propio creador. O sea, temas que están en el cuestionario, en el temario de nuestra sociedad, y que inclusive ahora, próximamente, si no hubiera sido por la pandemia, quizás ya estuviera tratado en el Congreso de la Nación, y que indudablemente requiere de una comprensión profunda del fenómeno humano desde el punto de vista espiritual, como nosotros lo consideramos, para fundamentar el por qué nosotros estamos en contra de la interrupción de cualquier proceso de vida en cualquier circunstancia voluntariamente, porque estaríamos incurriendo en la figura del homicidio o el asesinato. Entonces, tenemos sobrados fundamentos para nuestra postura antiabortista, anti-pena de muerte, anti-eutanasia, que por supuesto tiene, como ustedes saben, sus excepciones en el código de la ley humana y que en algunos casos, como puede ser el peligro de la salud de la madre en una gestación o el caso de una gestación que ha sido producida por un acto de violación, los únicos casos en donde penalmente está contemplado y que nosotros con nuestras reservas también adherimos a esa condición de justicia si es que nosotros pensamos desde el punto de vista de la vida espiritual. El derecho a la vida da al hombre el de reunir medios para vivir y descansar cuando ya no pueda trabajar. Sí, pero debe hacerlo en familia, como la abeja por medio de un trabajo honrado, y no acumular como un egoísta. Hasta ciertos animales dan el ejemplo de esa previsión. Bueno, nosotros sabemos que hay leyes sociales que están encargadas de resguardar la vejez para que aquellos que avanzan en edad y no tienen las fuerzas físicas para producir su propio mantenimiento, el sistema social pueda ser el encargado de solucionar o de aportar a las necesidades básicas, en este caso de las personas jubiladas o que necesitan la asistencia social, como una forma de dar respuesta a esta cuestión que estamos planteando. ¿Tiene el hombre derecho a defender lo que ha reunido con su trabajo? Y contestan los espíritus. ¿No ha dicho Dios, no hurtarás? Y Jesús, dad al César lo que es del César. Lo que el hombre reúne por medio del trabajo honrado es una propiedad legítima que tiene derecho a defender, porque la propiedad es el fruto del trabajo, que es fruto del trabajo, es un derecho natural tan sagrado como el trabajar y vivir.
Es decir, que el deseo de poseer es natural, pregunta Kardec. Sí, contestan los espíritus, pero cuando es para sí exclusivamente y para satisfacción personal, no es más que una expresión de egoísmo. ¿Cuál es el carácter de la propiedad legítima? Solo es legítima la propiedad que ha sido adquirida sin perjuicio de otro. Bueno, creo que nuestra actualidad está plagada de ejemplos, por ejemplo, en el caso de la corrupción, en donde muchos se hacen propio intereses, bienes, propiedades, dinero que es del Estado, que es del pueblo, y me estoy refiriendo a la clase política corrupta. Nosotros sabemos que también hay políticos que son honrados, pero lamentablemente el juicio que hoy predomina en nuestra sociedad es que no solamente en la sociedad argentina, en todas las sociedades del mundo existe esa corrupción que si tuviéramos que ponerle un nombre más simple sería robo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la propiedad ha sido adquirida sin perjuicio de otro, decimos que es legítima. ¿Es indefinido el derecho de propiedad? No hay duda que todo lo que es legítimamente adquirido es una propiedad, pero según hemos dicho, siendo imperfecta la legislación de los hombres, consagra a menudo derechos convencionales que reprueba la justicia natural. Por esto reformaron sus leyes, el hombre se refiere, a medida que se realiza el progreso y comprenden mejor la justicia. Ya vemos que lo que en un siglo parece perfecto, al siguiente parece una barbaridad. Entonces, esto ya los espíritus nos señalaban hace más de siglo y medio. Bueno, y hay otro tema que plantea Kardec en esta ley de justicia, amor y caridad, que habla sobre caridad y amor al prójimo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? La respuesta: benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Es decir, que pareciera simple el acto de la caridad, pero incluye condiciones que quizás no sean tan simples para nosotros, por lo menos en esta etapa de la evolución. Fíjense, benevolencia significa pensar bien siempre, y no únicamente con aquellos que nos son simpáticos o afines, sino con todos. Indulgencia con las imperfecciones de los otros. El mismo sentido. Los otros pueden ser cercanos o distantes, afines o antipáticos, pero siempre para poder ejercitar la caridad tenemos que ser indulgentes. Y el perdón de las ofensas, que habíamos dicho en otras clases, que incluye el autoperdón, el perdonarnos a nosotros mismos, el perdonar a aquellos que consideramos que nos pueden haber ofendido, agraviado o perjudicado, y por último, pedir perdón cuando nosotros tenemos el juicio que hemos agraviado u ofendido a alguien. Esto es algo que quizás se pueda entender fácilmente,
1 más 1 es 2. Benevolencia más indulgencia más perdón igual a caridad. Pero sin duda que hay un factor emocional, sentimental, si queremos llamarle así, en profundidad, que nos limita para tener la valentía de enfrentar situaciones en las que no hemos sido caritativos y poder reconciliarnos con aquellas personas que elegimos compartir nuestra ruta de aprendizaje. La caridad, según Jesús, no está reducida a la limosna, sino que comprende todas las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, ya sean nuestros inferiores, iguales o superiores. Y esto también es algo que incluye nuestra vida de relación. Porque hay muchas personas que dicen, yo no hago el mal a nadie, pero si yo no tengo vida de relación, tampoco tengo oportunidad de hacer el bien, de ser caritativo, de ser indulgente, de perdonar. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, teniendo capacidades, no las ejercitamos en el ejercicio de la moral con la posibilidad de hacernos expertos en eso que decimos creer o en eso que creemos que nos va a hacer mejores personas? Digo esto porque la moral, según la traducción del francés y en la época en que se escribió la codificación, incluía no solamente lo ético, lo que creemos que está bien, que corresponde, que es lo correcto, sino también la vida de relación de las personas, que es donde se pone a prueba esa condición o esa categoría moral alcanzada. Bueno, acá en la figura vemos a la Madre Teresa de Calcuta, que fue ejemplo para muchos de una actitud caritativa en su pueblo, en Calcuta, en la India, y que no solamente trascendió su lugar de origen, sino que fue una figura prácticamente mundial, ejemplificando el servicio al semejante. Entonces, la caridad nos ordena la indulgencia porque de ella necesitamos nosotros y nos prohíbe humillar al infeliz, muy al contrario de lo que se hace con harta frecuencia. Si es rica la persona que se presenta, rica materialmente me refiero, se le tienen 1000 miramientos y consideraciones. Pero si es pobre, si es carenciada, parece que no es necesario tomar por ella ninguna molestia. Y por el contrario, mientras más lastimera es su situación, más debe temerse aumentar con la humillación su propia desgracia. El hombre verdaderamente bueno procura, disminuyendo la distancia, realzar al inferior ante sus propios ojos. Es decir, que cuando nosotros estamos imbuidos de un sentimiento caritativo, no tenemos el fundamento ni la posibilidad de discriminar a nadie. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista espiritual sabemos que es un hermano nuestro que está ante una situación difícil, probatoria, y que puede ser inclusive más adelantado que nosotros. Y esa persona que consideramos inferior es alguien que quizás nos pueda enseñar o dar una lección en algunos aspectos de la vida. Entonces nunca hay que juzgar la inferioridad o la superioridad moral por la apariencia, por la condición social, económica o por los rótulos. Jesús dijo también, amad a vuestros enemigos. Y el amor a vuestros enemigos
no es contrario a nuestras naturales tendencias y no proviene de la enemistad de falta de simpatía entre los espíritus. Contesta el mundo espiritual. Es indudable que no se puede tener con los enemigos un amor tierno y apasionado. Y no quiso decir esto. Amar a los enemigos es perdonarles y devolverles bien por mal. Así se hace superior a ellos, al paso que con la venganza uno está demostrando la inferioridad moral que tiene como desafío. ¿Qué debe pensarse de la limosna? El hombre, precisado a pedir limosna, se degrada moral y físicamente, se embrutece. En una sociedad basada en la ley de Dios y en la justicia, debe proveerse a la subsistencia del débil sin humillarle. Debe asegurarse la existencia de los que no pueden trabajar sin dejar su vida a merced de la casualidad y de la buena voluntad. Esto es a los que nos referíamos hace un rato. No solamente en el caso de aquellos que hayan alcanzado la tercera edad o la cuarta, no sé hasta dónde llegaremos en nuestra sociedad, pero sí hay personas limitadas con algunas discapacidades físicas o mentales, o personas con carencias a veces de las cosas elementales. ¿Censuráis la limosna?, pregunta Kardec. Y contestan los espíritus, no, lo censurable no es la limosna, sino el modo como se la hace a menudo. El hombre de bien, que comprende la caridad según Jesús, sale al encuentro de la infelicidad sin esperar que le tienda la mano. O sea, seguramente, si nosotros vivimos encerrados, está bien, ahora estamos un poco obligados a hacerlo de esa manera, y no nos relacionamos con la comunidad, nunca vamos a saber si existe esa infelicidad, esa carencia, ese sufrimiento. Ahora, si lo sabemos, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta digna. La verdadera caridad es siempre buena y benévola, y está más en el gesto que en el hecho. Un favor hecho con delicadeza tiene doble precio, pero si se hace con altanería, puede hacerlo aceptable la necesidad, mas el corazón no se conmueve. Recordad también que la ostentación quita ante Dios el mérito al beneficio. Jesús dijo que vuestra mano izquierda ignore lo que dé vuestra derecha, enseñando de ese modo a no manchar con el orgullo el ejercicio de la caridad. Es preciso distinguir la limosna propiamente dicha de la beneficencia. No siempre el que pide es el más necesitado. El temor a la humillación retiene al verdadero indigente y a menudo sufre sin quejarse. A este es a quien el hombre verdaderamente humanitario sabe ir a buscar sin ostentación. Amaos unos a otros. Esta es toda la ley divina por medio de la cual Dios gobierna los mundos. El amor es la ley de atracción para los seres vivientes y organizados. Y la atracción es la ley del amor para la materia inorgánica. ¿No hay hombres miserables por su propia culpa?, pregunta Kardec. Sin duda, pero si una buena educación moral les hubiera enseñado a practicar la ley de Dios, no caerían en los excesos que ocasionan su perdición. De esto depende especialmente el mejoramiento
de vuestro globo. O sea, fíjense hasta qué punto los espíritus ponen a la conciencia moral como una condición sine qua non para un mejoramiento de nuestro planeta. Y nosotros que estamos queriendo transformar la Tierra en un plano distinto, superar este estadio de prueba y de expiación para transformarlo en un mundo de regeneración, necesitamos ampliar nuestra propia conciencia y la conciencia moral de nuestra sociedad y de todo el planeta en general. Porque de esa manera vamos a tener un concepto distinto de la hermandad y la fraternidad será el nuevo orden social para nuestro planeta. Kardec habla también sobre el amor filial y maternal. Acá vemos una figura tan enternecedora de un matrimonio besando a su bebé y pregunta Kardec, ¿el amor maternal es una virtud o un sentimiento instintivo común a los hombres y animales? Lo uno y lo otro. La naturaleza ha dado a la madre el amor a sus hijos con miras a la conservación de estos, pero semejante amor en los animales está limitado a las necesidades materiales, o sea, de alimentación. Cesa cuando los cuidados son inútiles. En el hombre dura toda la vida y es susceptible de un desinterés y de una abnegación que constituyen la virtud. Sobrevive hasta la muerte y sigue al hijo más allá de la tumba. Ya veis pues que hay en él algo más que en el animal. A veces pareciera que los animales nos tienen que enseñar muchas cosas todavía. Por algo los espíritus lo ponían ya en la codificación kardeciana como comparación con la raza humana. Puesto que el amor maternal es natural, ¿cómo hay madres que aborrecen a sus hijos a menudo desde el nacimiento? Y contestan los espíritus. A veces es una prueba elegida por el espíritu del niño o una expiación si ha sido un padre malo, una mala madre o un mal hijo en otra existencia. En todo caso, la madre mala no puede estar animada más que por un espíritu malo que trata de entorpecer al del hijo a fin de que sucumba en la prueba que ha elegido. Pero esta violación de las leyes de la naturaleza no quedará impune. El espíritu del hijo será recompensado por los obstáculos que haya vencido. Cuando los padres tienen hijos que les causan pesares o dolores de cabeza, no son excusables si no sienten por ello la ternura que hubiesen sentido en caso contrario. No, porque es una carga que se le ha confiado y su misión consiste en esforzarse por atraerlo al bien. Pero esos pesares son con frecuencia el resultado de las malas tendencias que les han dejado adquirir desde la infancia. Los padres cosechan entonces lo que han sembrado. Bueno, esto es básicamente lo que Kardec plantea en la ley de justicia, amor y caridad. Acá estamos terminando la exposición. Creo que hay mucho para charlar. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo podemos enriquecer nuestro sentido de justicia en nuestros actos? ¿Qué pensar de aquellos que llevan adelante la justicia por mano propia? ¿Qué opinión tenemos de aquellos que su sentido de caridad
se limita solamente o exclusivamente a la ayuda social? Bueno, son muchos los interrogantes que seguramente hay en la cabecita de cada uno de ustedes. Me gustaría que lo puedan compartir a través del chat o verbalmente, porque les aviso que yo no tengo la respuesta, pero vamos a ensayar interpretaciones que nos acerquen a la comprensión de la ley de Dios, porque en la medida que más podamos profundizar este conocimiento de las cuestiones relacionadas con la justicia, vamos seguramente a ampliar nuestras conciencias respecto a nuestras propias limitaciones. A veces somos muy ligeros en juzgar a quien comete un acto gravoso o un acto incorrecto. Sin embargo, nosotros sabemos que hasta con aquellos delincuentes más horrendos y viles, nosotros, poniéndonos en la postura del Maestro Jesús, seguramente Él los perdonaría, Él les daría otras oportunidades, Él buscaría comprenderlos. Entonces, abro un espacio, están las preguntas estas que también han sido planteadas. Tenemos todavía 10 a 15 minutos para compartir aquello que ustedes crean conveniente con respecto a la ley de justicia, amor y caridad. Pone, por favor, las preguntas en pantalla. Bueno, si quieren también podemos hacer el grupo para que charlen 10 minutos entre ustedes, se sienten más cómodos, no se ven tan expuestos. Es decir, yo creo que estamos todos aprendiendo, como les dije, así que sería una forma de darle mayor participación. Como quieran, ¿quieren que hagamos grupos? Tenemos todavía 10 minutos. Hola, acá. Dale. Bueno, es entendible que estemos un poco colapsados ante semejante exposición, pero por otro lado esta condición de cuarentena, necesitamos un poquito dar la caripela y expresarnos, ¿no? No viene mal, hasta diría yo que es terapéutico. Bueno, entiendo que como espíritus en evolución tenemos la necesidad de evolucionar. Tenemos este espacio encarnatorio que nos plantea necesidades, interrogantes, expectativas con las cuales hemos emprendido el cometido, el trayecto encarnatorio. Y nos vamos trabajando interiormente al ritmo de las enseñanzas que vamos adquiriendo. Y en el caso nuestro, cuando tenemos muchos aspectos que son, que vienen con nuestro espíritu, que son desde nuestro nacimiento, y recibir la enseñanza espírita, la filosofía espírita, un poco nos vamos educando en ese conocimiento, en ese ejercicio. Y sin duda que desde ese punto de vista, el sentido de justicia es algo que lo desarrollamos, es algo que lo practicamos, es algo que necesitamos, porque qué fácil que es darse cuenta cuando nos desacomodamos frente a un hecho de injusticia. Yo creo que es pocas cosas hay tan repugnantes cuando en nuestra vida diaria somos protagonistas o somos testigos de formas de injusticia. Y obviamente ahí saltan todos los impulsos
y todos los lados quizás más salvajes de nuestro ser. Entonces, yo creo que la doctrina espírita colabora mucho en nuestra paz interior, en ese acomodamiento, en ese conocimiento de la ley de Dios. Porque sin duda que los tiempos pasados fueron para nosotros. Sin duda hemos rozado con posiciones bastante equidistantes de las que hoy podemos tener. Entonces, valoremos y tratemos de dar las respuestas acordes al conocimiento que hoy disponemos. Son muchas las situaciones que podríamos plantear como que se ve hackeado nuestro sentido de justicia o nuestra interpretación de la caridad o todo aquello que conforma un contexto de aprendizaje para nuestra labor como encarnados. Y bueno, bendita sea la hora que podemos tener semejante cantidad de hermanos dispuestos a recrear el tema, dispuestos a exponer y a intercambiar opiniones. Gracias, Juan. Acá respecto a la pregunta de qué pensamos de aquellos que hacen justicia por mano propia. Sin duda que hay un gran desconocimiento de la ley divina cuando nosotros creemos que vamos a aplicar justicia por mano propia, porque en principio desconocemos de la vida espiritual, porque muerto el perro no se acabó la rabia. Es decir, nosotros sabemos que inclusive todas estas aflicciones trascienden la muerte física y muchos de aquellos que son agraviados o que son victimarios, después se transforman en persecuciones y en procesos obsesivos, por lo cual no es tan fácil decir, si me ojo por ojo y diente por diente, como decía la ley mosaica. Nosotros sabemos que las consecuencias de una justicia por mano propia no termina en este momento de vida. Y eso hace que nosotros seamos muy respetuosos de aquellos que obran así, pero por supuesto no estamos de acuerdo, creemos que les va a corresponder, digamos así, su merecimiento en la patria del espíritu y que no son buenos ejemplos para una sociedad civilizada que pretende justamente darle a la persona que se equivoca la posibilidad de reeducarse y de reinsertarse en la sociedad. ¿Alguien más quiere hablar? Dale, Tito, ¿querés hablar vos? Dale, habla. Breve, sean breves, así podemos participar todos. No, 2 puntos nomás, que la ley tratada ahora resume prácticamente todo lo que desearíamos como espíritus en evolución, entender, comprender y practicarla. Y otro aspecto respecto a la pregunta es, ¿cómo crees vos que no pueden actuarse por justicia propia si vos ves en la televisión que están agrediendo, arrastrando a una mujer, la han golpeado para robarle una simple cartera y ya se han metido otro, el sobero, se han metido los vecinos que pasaban por ahí a defender y a pelear directamente como con el agresor? Sin duda que ese límite queda muy finito entre la justicia propia y la que realmente corresponde. Es una situación muy difícil a llegar a aprender. Así es. Gracias, Tito. ¿Alguien más quiere...? Sí, José Luis, yo la verdad que cuando exponías el tema de la interrupción, o sea, la finalización, porque no es interrupción del legal del embarazo que se quiere proponer, recién hablabas que, bueno, que había situaciones en las cuales uno contempla, como es cuando está en peligro la vida de la madre,
Y bueno, nosotros también como pediatras sabemos que es cuando ese producto de la concepción es incompatible con la vida, es decir, tiene tantas malformaciones que es incompatible con la vida. Pero el hecho de que cuando una mamá es abusada, violada, o si interrumpir el embarazo en ese momento, no es un alma que no tiene nada que ver ese niño, es decir, que es ajeno a lo que sucedió a su madre. Sin duda que para la vista del material es ajeno, para lo espiritual no. Algo hay que está causando esa situación. En algún momento nosotros preguntamos al mundo espiritual qué pasaba con esos espíritus que recibían un rechazo por X causa, en este caso por una violación. Aunque también hay casos en donde, aún dictaminando el juez que tiene que interrumpirse la gestación, la mamá o la familia de la mamá decide continuar y bueno, habría que preguntarle al niño ese que después nace y crece, qué pensaría de su madre y de su familia si en ese momento hubieran interrumpido el embarazo y no le hubieran dado la oportunidad de aprender. Y el mundo espiritual nos decía que en todos los casos son espíritus que se prestan para ese tipo de experiencias como una forma de aprendizaje también. O sea, saben que van a ser rechazados, saben que van a tener una adversidad, un obstáculo, pero aún así se prestan porque reconocen que deben trabajar algo en función o de reconciliarse con ese espíritu materno o paterno o familiar, y sería muy difícil evaluar los casos genéricamente. Siempre nosotros creemos que hay que hacer un estudio espiritual, a veces nos dan elementos para entenderlo, hay veces que no, de acuerdo a nuestros merecimientos, pero bueno, yo creo que ese es el desafío de la medicina espírita, ¿no? De investigar para sentar precedentes. Nosotros sabemos que en el hermano país de Brasil, por ejemplo, hay comunicaciones medímicas que han sentado precedentes para absolver a una persona que había sido injustamente, digamos así, castigada por homicidio, y el espíritu desencarnante vino a comunicarse que había sido un accidente, ¿no? Bueno, así como en ese caso, es decir, nosotros tendríamos que darle siempre la oportunidad o el beneficio de la investigación a aquellos espíritus que reencarnan, porque todo proceso reencarnatorio es una posibilidad de aprender. Nosotros en esta etapa evolutiva no podemos evolucionar, progresar, aprender sin el beneficio de la reencarnación. Entonces, tomar todo esto como algo mucho más serio, más delicado y más importante es una deuda que tenemos. Y yo creo que a través de los médicos que tienen una visión espiritualista, que tienen una concepción moral, es decir, se puede trabajar. Ahora, si nosotros vamos a manejar únicamente estadísticas, bueno, los que proponen el aborto lo hacen con razones también. No es que son tontos, no es que son malos. Tienen sus razones, sus justificaciones sociales, y nosotros las tenemos que respetar. Pero yo creo que en el trabajo, en la profundización de la temática, van a surgir elementos, digamos así, que nos van a nutrir como seres humanos y como sociedad. Perfecto, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera participar, preguntar, compartir? Dale, Diego. Quiero hacer un breve comentario, ¿no? Que le escuchaba el tema y escuchaba las reflexiones, esto de no poder dar una respuesta, porque es cierto, ¿no? Uno no las tiene, creo que está en una construcción permanente de respuestas en base a las interpretaciones que siempre se van como ajustando de acuerdo a lo que vamos incorporando. Porque me es muy difícil, y lo pienso, ¿no? ¿Cuán lejos todavía estamos de la realidad? Porque si bien
Nosotros tenemos a través de Allan Kardec, el libro de los espíritus y las leyes morales, y todas las leyes, cuán lejos estamos de comprenderlas en su totalidad, porque estamos atravesados siempre por las leyes sociales que son materiales, o son materialistas, son tendenciosas siempre a lo material. Y en un momento como el que estamos atravesando, hablar de amor, de justicia y caridad, ¿no? Desde estos conceptos, ¿cuántas veces nos confundimos socialmente hablando y genéricamente hablando? ¿No? Porque aprovechamos hasta los momentos de crisis colectivas para hacer quizás hasta mal uso del concepto de la caridad. Y terminamos haciendo entre clientelismo y estas dádivas que se mezclan con el condicionamiento de los seres humanos. Y me pregunto yo, ¿cuánto de amor legítimo también hay en eso? Pero también me preguntaba, qué difícil que es comprender lo que es justo, más en un momento también como este, donde para algunas personas tomar determinadas medidas es justa, pero para otras no la ven de la misma forma, y cómo necesariamente entramos en conflicto. Digo necesario porque también eso nos permite crecer, donde ese espacio de coyunturas también hacen que pongamos en la mesa otros valores como la fraternidad, la comprensión, la paciencia, la tolerancia, que también nos van empujando hacia comprender mejor lo que es esto, ¿no? El amor, la justicia y la caridad. Muy interesante, gracias por los aportes todos. Bueno, gracias, Diego. Hay sin duda condimentos de nuestra cotidianidad que, como dice Diego, muchas veces nos confunden. Ahora, nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión y no perder de vista el principio, los valores. Seguramente nos vamos a equivocar, y muchas veces, porque equivocarse es una forma de aprender, pero vamos a coincidir en que hay una distribución muy desigual de los recursos en todas las sociedades, en todos los sistemas, y nosotros viéndola a la cuestión individual y social desde una perspectiva espiritual, tenemos quizás otros elementos para fundamentar y para equilibrar esas posturas que a veces son tan equidistantes, tan enfrentadas, tan distintas, que pareciera que es como el agua y el aceite. No se van a unir nunca, nunca van a llegar a un acuerdo. Sin embargo, yo creo que la hermandad, la fraternidad, el ejercicio del amor entre los seres humanos nos van a hacer notar que todos tenemos las mismas necesidades. Entonces no se puede vivir en paz teniendo la necesidad y teniendo la carencia alrededor de uno. Uno tiene que estar siempre dispuesto a ofrecer esa versión caritativa, de fraterna, amorosa, de indulgencia, de benevolencia, de pensar bien siempre, porque es en definitiva lo que nos va a sanar a cada uno. Y después, si nosotros estamos equilibrados, tenemos bienestar, vamos a poder ayudar a otros, porque si estamos desequilibrados o estamos enfermos, muy difícilmente le podamos dar una mano al semejante. Entonces creo que la perspectiva de la espiritualidad, y en este caso de la espiritualidad cristiana, nos condena a ser caritativos. Porque si no vamos a estar, es como si estuviéramos saliendo, ¿no? ¿Vieron cuando uno va por la ruta y se sale y rápidamente el coche empieza a vibrar y hacernos que hemos perdido el rumbo? Bueno, esto es lo mismo. Cuando nosotros dejamos de ser caritativos, tenemos que sentir los cimbronazos, tenemos que sentir los llamados, las alertas, para ubicarnos frente a la ley. Y la comprensión de toda esta temática quizás nos hagan tener más fundamentos para alimentar nuestra fe, que es en definitiva lo que nos va a impulsar a ser mejores. Bueno, estamos con el tiempo cumplido. Alguien más, doy la última participación, si alguien quiere hablar, dar un mensaje, no importa que no sea del tema. Acá estamos confraternizando. Dale, Betty. Bueno, les cuento una pequeña anécdota de justicia.
Yo me jubilé hace 1 año y medio y era encargada de una oficina contable en una empresa en Córdoba. Y me ha tocado atender a clientes a veces y explicarle del lado de la empresa situaciones cotidianas del trabajo. Bueno, después, o sea, siempre, o sea, mi patrón era la empresa. Uno tiene que estar del lado de la empresa y siempre explicándole al cliente qué trámite puede hacer. Bueno, ya jubilada, ya estoy del otro lado. Y me ha pasado ya 3 o 4 veces y me ha resultado como un déjà vu, como se dice. Digo, si esto me hace acordar a lo que yo le decía al cliente en el mostrador en tal oportunidad. Así que la justicia es cortita, porque yo he vivido del otro lado circunstancias parecidas. Y uno, la justicia la ve más clara cuando le afecta a uno. Entonces es tan cortita y eso son anécdotas, por decir así. Pero la vida nos va presentando otras cosas más grandes que a veces nos damos cuenta y otras veces no. Y yo digo, esto ya lo viví. Y bueno, un detalle, o sea, la vida es tan amplia en distintas circunstancias, pero una anécdota para decir, bueno, la justicia siempre vuelve. Gracias, Betty, gracias. Yo creo que la vida está permanentemente dándonos oportunidades de aprendizaje. En cada relación, en cada pensamiento, en cada situación. Entonces vamos a pensar que nadie puede decir que no puede hacer nada. Todos, en ese sentido, tenemos igualdad de posibilidades de accionar a través de nuestro pensamiento, de nuestra actitud, de nuestra palabra, de nuestro discurso y también de nuestras acciones con un sentido caritativo. Y siempre algo se puede hacer. Por lo tanto, los espíritas, confesos, o aquellos que conocen de la doctrina profundamente, o no, tienen esa posibilidad de accionar, que en definitiva es lo que plasma el progreso o el mejoramiento. Y en ese hacer vamos a perfeccionarnos y vamos a volvernos expertos, porque el no hacer o la no acción significaría que nos quedamos en el discurso, que nos quedamos en lo cognitivo. Y nosotros necesitamos sentir al hermano en la necesidad para desarrollar nuestra compasión, que es un sentimiento que nos conecta con la divinidad, que nos conecta con el mensaje cristiano. Si somos capaces de ser compasivos frente a la necesidad del hermano, es que de alguna manera estamos vivos. Porque ser indiferentes sería lo contrario, sería la antítesis de la caridad. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, estamos terminando. Sí, dale, Víctor. Solo quería decir que cada vez más la realidad difiere y se acerca, se hace más distancia y la brecha es más grande entre lo que nosotros conocemos como leyes divinas, realidad humana y leyes humanas. Tomando como referencia el ejemplo que dijo Tito, ahí tenemos palmariamente lo que sucede, porque las leyes divinas como que nos plantean un mundo ideal, un mundo perfecto, pero la realidad humana, y no solo lo que vivimos en Argentina, se vive en todo el mundo. Incluso yo tuve la oportunidad de viajar a un país que tuvo un régimen comunista que supuestamente, de acuerdo a los ideales políticos, deberían estar muy bien, porque hace años que ellos están con un régimen así. Y que tienen los mismos problemas que los países capitalistas, etcétera, etcétera. Y la brecha, repito, entre lo espiritual y lo real es muy grande,
No obstante que son países de práctica religiosa bastante acentuada, ¿no? Y por supuesto, las ideologías políticas influyen muchísimo, a tal extremo, bueno, de dividir un país. Y esta cuestión, repito el ejemplo que da Tito, esta división pareciera que es cada vez más intensa, más fuerte en todo el mundo, ¿no? Casualmente con el tema de la pandemia, bueno, dice la pandemia nos afecta a todos, todos estamos en el mismo barco, y no es así. Cada uno enfrenta la pandemia desde su lugar y como puede. Y la pandemia nos iguala quizás para colocarnos en situación de riesgo, pero los modos de enfrentar esas situaciones son totalmente distintos. O sea, tenemos una disparidad muy grande y por ende tenemos una realidad que es injusta, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, yo creo que justamente eso es el gran desafío de nuestros espíritus, generar más acciones solidarias, fraternas, buscando que esa brecha no sea tan importante y que no impacte tanto en las mentes, en las personas, como una condición insalvable, ¿no? Porque ahí es cuando tiramos la toalla, cuando dejamos de accionar, es cuando es más propicia la oportunidad para sentirnos islas, para sentirnos que estamos enfrentados y para generar el divisionismo. Yo creo que nosotros, es cierto, vivimos la realidad cada uno como puede, pero tenemos las herramientas para trabajar en nuestra vida interior y aportar a la sociedad pensamientos más amorosos y propuestas más solidarias. Así que bueno, este es el mensaje de la doctrina espírita. Como decía Diego, no sé en qué porcentaje entendemos el mundo espiritual de luz, tampoco pretendamos saber tanto si no estamos en condiciones de practicar eso que nos dicen, pero son todas cuestiones que quedan para la elaboración de cada uno. Simplemente gracias por haber participado por este momento. Los invitamos al próximo sábado a las 20:30. Ya saben, aquel que quiera